conocí varias personas, entre ellas la directora de Cultura, la profesora Viviana, y solo mimos recibo. Y hoy día no es tan común el afecto, el brindarse, el abrir el corazón como la casa de Tití. Realmente estoy tocando el cielo con las manos, y gracias a la historia de mi familia, historia de testimonio oral, de boca en boca, de más de casi 4 generaciones, diría yo. Entonces me han declarado la vocera de la familia, y bueno, y es así como revelo el secreto juramento que tuvo que hacer mi abuelo a mi bisabuela cuando se enteraron quién era el papá de Carlitos. ¿Y por qué cuento esto? Porque mi abuelito era francés, junto con sus 8 hermanos, vinieron a la Argentina, menos mi abuelo y otro integrante de la familia. Quedaron en Toulouse, y Berta, que para mí es el puntapié inicial de la historia, con otro miembro de la familia, y han desarrollado el misterio durante casi 100 años. Fue todo este secreto hermético. Y bueno, esto se debió a que Berta Gardes, de muy pequeña, fue criada en la casa de mis bisabuelos junto a sus 8 primos hermanos. Y bueno, ¿qué pasó en todo ese interín? Ellos crecieron, jugaron, pero Berta se enamora de uno de ellos. Y bueno, lógicamente en esa época ese amor era un amor que no se podía decir, era prohibido. Y bueno, pasaron los años, y uno de los miembros de la familia fue a estudiar en un seminario para luego ser sacerdote. Y bueno, ¿qué pasa? Este sacerdote era el familiar, en realidad era un seminarista, no había tomado definitivamente los votos. Sí. Era su primo hermano, fuerte, duro, sí. Y como todo joven, enamorado. En esa época. Y en esa época realmente, bueno, en una de esas visitas cortas, en marzo, él no pudo aguantar la pasión y explotó, estalló en un encuentro pasional con su prima hermana, y es así como Berta quedó embarazada, pero guardaron silencio. José, así era el nombre del hermano de mi abuelo, primo hermana de ella, y según mi familia, el papá de Carlos. Mi bisabuela se entera de todo este romance, y según mi bisabuela, entre comillas, este pecado y esta, ¿cómo diría?, ultrajación al apellido, así decía ella, la llevó a echarla a Berta como si fuera un perro, cuando Berta tendría aproximadamente 7 meses y medio de embarazo, porque claro, en esa época la vestimenta era muy amplia y se podía ocultar bastante. No así, ya con 7 meses y medio no pudo, ahí se descubre todo, y José no se enteró en ese momento, sino cuando, porque él estaba en el seminario, cuando a Berta la echan, y claro, se entera a través de mi abuelo, porque José era mayor y luego venía mi abuelo, y la curia lo castiga enviándolo a Asia y luego a África, a las órdenes que había allá. Va como prisionero prácticamente. Y bueno, de la vergüenza, los Gardes de Saint-Genis-d'Olt, departamento de Aveyron, esto dista, como para ubicar a la gente, a 120 kilómetros de Toulouse. Está al sur de Francia. Y 800 kilómetros de París aproximadamente. ¿Qué pasa? Mi bisabuela era tremenda, la vergüenza que tenía, no soportaba, y aprovechan un contingente que venían a
la Argentina, América del Sur. La mayoría se radicó en Pigüé, pero mi bisabuela decía, no voy a ir donde la gente ya sabe el secreto. Y prefirió quedarse en Trenquelauquen. Pero en esa época los malones asediaban terriblemente y al final quedaron varados, digamos, asentaron raíces en la ciudad de Pehuajó. Hoy día todavía hay sobrinos directos de Carlos Gardel. El primer sobrino fue un gran cirujano, Heriberto Gardes, que hace 2 años van a ser que falleció. Y lo importante es que él también negaba, y cada vez que yo lo consultaba por el libro, porque me llevó muchos años de investigación y armé el árbol genealógico, que somos más de 200 de familia, sin contar la familia de Francia, porque luego en el 2002 me ubica la familia de Francia a través del libro. En el 2003 viajo y para mí fue un respaldarazo, pero de aquí a la China más o menos, y la alegría inmensa de que la historia que me había contado mi abuelo, ellos la conocían de la misma manera. No solo eso, que habían guardado fotos, pasaban de generación en generación, y había algunos que no sabían quién eran los que habían emigrado a la Argentina. Y una de mis primas, cuando me muestra el álbum, yo me quedé muy asombrada al verlo. Dice, este señor y esta señora y esta nenita no sabemos quiénes son. Y yo me subió algo que se me cerró la garganta. Le digo, ay, pero es mi abuelo Eduardo, mi abuelita Juana. Yo no la conocí, ella falleció antes que yo naciera, pero bueno, sabía quién era. Y mi tía Elena. Y a mi abuelita se la veía gordita. Y después me contaron que era que estaba embarazada de mi padre. Y ellos la conservaban y la querían a la foto sin saber quiénes eran, del amor que los antepasados le venían contando. Después me mostraron como 20 cartas que mi abuelito, creo que una de ellas era de 1909, 1926, se contactaba con su prima, una de las primas hermanas de allí de París. Y bueno, es un testimonio que yo lo cuento no para lucrar ni para reclamar nada, simplemente cumplir el deseo de mi abuelo de que la historia de la familia se conozca. El deseo de su corazón era reivindicar a Berta, de su nombre, y volverla a reinsertar en el árbol genealógico, del cual mi bisabuela, con mucho odio, la desarraigó. Porque después que fui mamá, pude entender a mi bisabuela. ¿Por qué digo esto? Porque claro, ella la crió como una hija y se sintió traicionada, no solo por Berta, sino por su propio hijo. Claro. Y es más larga la historia, pero bueno, yo la voy a dejar aquí. Porque bueno, está el libro que está agotado, el ¿no? libro Carlos Gardel y la raíz de mi genealogía, de Editorial Corregidor, por el momento está agotado. Pero sí traje, y en novedad exclusiva para Salto Argentino, porque se lo merece, y doy un saludo a todos los habitantes de esta ciudad, muy pujante, se la ve, y un deseo de que este 2015 una lluvia de bendiciones caiga sobre cada uno de estos habitantes, que pueda haber paz, que pueda haber armonía, porque donde hay amor, todo se puede superar. Y este libro vino de la mano del amor, realmente, y el fruto prohibido de este amor ha sido Carlos Gardel, Carlos Romualdo Gardes. ¿Y cuál es la novedad que traigo? Es un DVD donde relato brevemente y con fotos la historia sagrada, íntima, de pecado, de amor, de superación y de unión, que pude cerrar el círculo que mi bisabuela había quebrado en cierta forma, porque no pudieron concretar el casamiento José y Berta, que se encontraron en Argentina en 1893.
mi bisabuela les prohibió terminantemente casarse, mucho menos reconocer a Carlitos. Y bueno, eso también cuento en la historia, y el por qué después José se casa, porque Carlitos tiene 6 medios hermanos que vivieron todos en Pehuajó. Y qué historia, ¿no es cierto? Para mí, apasionante. Imagínate que yo tenía 8 años cuando escuchaba a hurtadillas hablar de Berta. Y ya de por sí soy una mujer ahora muy curiosa. De chiquita lo era más. Ahora, bueno, con los años uno se apacigua un poco. Pero siempre fui de investigar las cosas y buscar el porqué. El por qué mi abuelito, cuando hablaba de Berta, se le llenaban los ojos de lágrimas y lo envolvía una tristeza muy grande. Y yo lo amaba, lo adoraba a mi abuelo. Entonces eso me hacía crear una incertidumbre que yo me decía, no, yo algo tengo que hacer. Hasta que llegó el día que mi abuelito decidió contarme, porque claro, una nietita que todos los días yo lo trataba de usted a mi abuelo. Abuelo, ¿qué pasó? Y cuénteme. Y bueno, yo era como la gota de agua que ahora ha dado la roca, más o menos así, hasta que me contó, porque él me iba contando de a poquito, acorde a la edad que yo tenía. Claro. Y ya cuando tuve edad suficiente, sería un adolescente, me cuenta la verdad, y él tenía 17 años cuando sucedió todo eso. O sea que no era un nenito como para poder olvidarse. Además, investigué en los archivos de la Nación hechos del por qué José no volvió a su casa paterna luego de la negativa de mi bisabuela. Él se quedó en 2 pueblitos chiquitos de acá de la provincia, Chiclana y Cochicó. Allí funda escuelas. Bueno, él se escapó de su prisión y abdicó a los hábitos, es decir, renunció, y se convirtió en un gran profesor. Y bueno, en Pehuajó hay escuelas él fundó la escuela, una escuela llamada Nuestra Señora de Lourdes. Creo que funcionó más de 70 años esa escuela. Y bueno, no recuerdo en este momento, pero hubo un presidente que se educó en esa escuela. Y el hermano de mi abuelo, José, mi tío, dicen que la voz de él sobresalía a todas las voces, que cada 14 de julio, el día que se conmemoraba la toma de la Bastilla, se reunían. Él era el presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos francesa, y el único que cantaba era la voz cantante, era la de él, porque era una voz de lírica, de tenor, una voz muy, muy agradable al oído. Y bueno, se ve que Carlitos también está en los genes, está en los genes. Ay, qué historia trágica, el comienzo y el final, ¿no es cierto?, de Carlos Gardel. Muy trágica, realmente nadie lo hubiera esperado. Yo aún no había nacido cuando él falleció, pero muy trágica realmente. Es como que vino a cumplir un ciclo, una etapa, y habrá sido el momento o no, eso no lo podemos decir nosotros. Mucha gente me pregunta si fue un atentado, si fue un accidente, y yo digo que bueno, fue el momento que él tenía que partir. No he investigado esa parte. Yo a veces internamente digo, no, acá algo pasó, pero bueno, acepto que él en su mejor momento partió. Sí, dejando una mamá muy triste, que se enfermó muchísimo. Yo le decía siempre doña Berta, tampoco la conocí porque no había nacido. Sí la conoció mi abuelo, es decir, después de tantos años, mi abuelo se enteró dónde vivía, ya ella estaba bastante enferma, y la fue a ver, y bueno, mi abuelo sí la reconoció, y Berta cuando lo vio inmediatamente lo reconoció, se abrazaron, lloraron,
Mi abuelo le pidió perdón en nombre de su mamá, de mi bisabuela y de toda la familia, y ella le dijo que se sentía perdonada, pero que no lo quería volver a ver porque le causaba, habría de nuevo esa herida tan grande, tan profunda. Y claro, y esto mi abuelito me lo contó cuando yo tendría, no sé, 13, 14 años, ya no recuerdo el momento, pero sí, yo le prometí de mucho más chica que lo que él no podía decir lo iba a contar yo. Y bueno, yo soy una persona que soy cristiana evangélica, me apoyo mucho en la fe y en los ángeles, y sé que cada paso que doy viene de la mano de un ángel. Entonces me permitió llegar hasta aquí, hasta Salto, que agradezco a Juan William, a Pablo Lago, el cantante, a Adriana Berrotarán, también cantante, que me han convocado para venir a este hermosa ciudad, porque ya no es un pueblo, es una ciudad pujante. Y me siento honrada de esta nota, te agradezco a ti, al camarógrafo. Al contrario, y es un gusto para nosotros, bueno, poder hablar y haber escuchado esta historia, ¿no es cierto?, tan verídica de su familia, ¿no? Y que, bueno, que marca un hito, ¿no es cierto?, porque, bueno, aún hoy es... bueno, recordado y escuchado como en esa época, ¿no? Así es, y ya va, el 24 de junio van a ser 80 años, y realmente yo creo y opino, como dice la gente, que canta, cada día canta mejor. Perdón por el furcio. Pero es así, ¿no? Cada día uno lo escucha mejor, y los chicos y los jóvenes, ¿no es cierto?, que no lo conocieron, que por ahí no saben su historia. Eso me iba a referir. Claro, lo siguen. Claro, yo soy profesora de inglés, es decir que al ser docente tuve la bendición de estar en contacto con adolescentes. Enseñé en escuelas secundarias. Hace 3 meses que me jubilé, por eso puedo disponer de mi tiempo. Estoy súper feliz porque puedo seguir investigando, escribiendo. Tengo otro libro también que es de poemas. Se llama Emociones Instantáneas. También está agotado. Bueno. Y bueno, habrá que hacer más. Y lo lindo de los chicos, que cuando me han visto en notas, profe, ¿usted es esa señora que sí? ¡Ay, cuéntenos! Y se enamoran de la historia. Y también pertenezco a Quiero al Tango en la educación y en la televisión, con Gabriela Miguel, Elida Casco, que estamos también en la movida, que requerimos firmas para que el ministro de Educación pueda ponerlo como currícula y como materia obligatoria, saber nuestras raíces, el tango, y todas las personas que han transcurrido desde la época hasta hoy día, y saber que Carlos Gardel fue un precursor del tango y el primer embajador, lo puedo decir con orgullo y con certeza, porque gracias a él pudieron reconocer dónde estaba la Argentina, porque se nos confundía con Brasil. Entonces, yo creo que eso también, geográficamente, se lo tenemos que agradecer a él. Esa idiosincrasia de él, la bonomía. He conocido mucha gente que lo ha conocido a él, y bueno, que era la palabra amistad para él era sagrada. Muchas gracias. No, gracias a usted, Irene, y bueno, que siga pasando bien acá en Salto, bienvenida, y esperemos que, bueno, nos siga acompañando. Gracias. Esperemos que sí. Un beso para todos, gracias.